Comenzaremos con este tema enmarcando algunos términos que son de relevancia para nuestro tema, que es humanizando los cuidados en el paciente de la unidad de cuidados intensivos pediátrico. Bien, el cuidado humanizado en enfermería es una filosofía de atención médica que busca brindar un trato integral, respetuoso a todos los pacientes, brindando una atención que considere sus necesidades, sus valores, sus deseos y que se realiza de una manera respetuosa, compasiva, ética. Recordamos aquí a una de nuestras aportadoras en enfermería, que es Jean Watson. Ella destaca la importancia del cuidado como un acto esencial y humanizado, con el objetivo de humanizar la práctica de enfermería al promover el cuidado centrado en la persona, potencializar la dimensión transpersonal y promover el bienestar de nuestros pacientes más allá de su enfermedad. Las unidades de cuidados intensivos son áreas especializadas. Permítame tantito, déjeme bajar este. Ok. Son áreas especializadas que están destinadas a brindar atención médica a niños y adolescentes gravemente enfermos o lesionados. Se caracterizan por contar con personal de alta capacitación, altamente capacitado y equipos especializados para brindar cuidados médicos intensivos y monitorear a los pacientes constantemente. En este entorno, es un entorno altamente con tecnología, sofisticado, equipado con monitoreos avanzados, equipos de respiración artificial, dispositivos para su apoyo vital. Destacamos que se caracteriza por ser un área cerrada, un área aislada principalmente de los familiares, lo cual genera estrés, ansiedad, miedo en los pacientes y también en la familia. Recordemos algo muy importante. Estas áreas son áreas de atención para niños. Si a nosotros como adultos nos genera mucho estrés pensar en ingresar a una unidad de atención médica en la cual no sabemos lo que nos van a hacer, en la cual escuchamos que un monitor genera un sonido y no sabemos por qué sucede, en la cual a nosotros también nos da miedo que nos piquen, a nosotros también nos da miedo que nos instalen dispositivos, en la cual nos quitan nuestra ropa para poder estar con una ropa especial a un área, pues a un niño mucho más. Los niños son más sensibles a esos cambios, los niños son más temerosos, los niños tienen más ansiedad, más estrés al ingresar a una unidad de atención médica. En el caso, por ejemplo, de las unidades de asistencia de cuidados intensivos, son áreas que están aisladas de otros pacientes, aisladas de su familia, y eso les va a generar todavía mucho más estrés. El cuidado humanizado implica escuchar activamente las necesidades de nuestros pacientes. Es importante generar un vínculo de comunicación con nuestros pacientes constantemente, tomando en consideración que ellos son pacientes diferentes, son pacientes pequeños, pacientes que requieren más paciencia, pacientes que requieren que nosotros modulemos nuestra forma de hablar, que requieren que la forma en que nos expresemos hacia ellos también tenga un lenguaje totalmente diferente que como el que utilizamos con un paciente adulto. Tratarlos con respeto y con dignidad, incluso colaborar con él en todas sus decisiones del tratamiento. A veces es complicado, pues, atender a un paciente que por miedo llora, un paciente que por miedo patea, un paciente que por miedo berrea, pero es importante también tener empatía en la forma que actuamos. Es importante ser pacientes, es importante buscar despertar un vínculo entre la enfermera y el paciente para que él permita que tú lo puedas asistir, para que él controle sus miedos y él se sienta un poco más acompañado. Esto no solo va a mejorar su experiencia en la unidad, sino que también va a tener un impacto muy importante en la recuperación física y emocional de este paciente.
Algo que puedo compartir en la experiencia en el área de unidad de cuidados intensivos neonatales, nosotros hemos visto que de repente hay un bebé que está llorando mucho, llega su mamá y su mamá se lo coloca mamá canguro, que es un programa que aplicamos también en la unidad de cuidados intensivos neonatales, y el sentir el contacto piel a piel, el escuchar la voz de su madre, lo hace que se calme, al grado que nosotros hemos visto que si el paciente tiene oxígeno en puntas nasales a 2 litros, en el tiempo que está con la mamá puede descender hasta 1 o 0.5. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho de que el paciente se sienta más tranquilo, el hecho de que el paciente se sienta confortado, el hecho de que el paciente se sienta seguro, claro que tiene un impacto en la recuperación física y en la forma que coopera para estar con el entorno y con todo lo que tenemos que hacer por él. Existe evidencia de varios estudios que se han hecho conforme ha pasado el tiempo en las unidades de cuidados intensivos, dándole gran relevancia al impacto que tiene un trato humano, un trato digno y un trato respetuoso para nuestros pacientes. Esto no es nuevo, es algo muy viejo, pero bueno, en el país de México, en muchos hospitales aún nos hace falta trabajar sobre de eso. Aún nos hace falta abrir nuestras puertas de las unidades de cuidados intensivos, incluir a las familias dentro de la atención del paciente y pues trabajar un poquito más en generar un entorno de mayor confort, de mayor serenidad y de mayor bienestar para el paciente. Es cierto, es muy cierto que los pacientes que están en estas unidades de cuidados intensivos en su mayoría son pacientes muy críticos, pacientes que pues hasta nosotros mismos como personal de enfermería que asistimos a este tipo de pacientes, nos podemos sentir agrumados o nos podemos sentir estresados, incluso con ansiedad, cuando son muchos pacientes a nuestro cargo con situaciones de salud muy graves. Entonces, bueno, pues es importante también pensar cómo se sienten los papás después de que los alejaron de sus bebés, después de que los alejaron de sus hijos, después de que entran a la unidad de cuidados intensivos neonatales y nadie les explica por qué es que su hijo tiene todas esas máquinas, todos esos tubos, por qué pita una máquina. Para nosotros es muy común escuchar que un monitor pite y lo vemos como algo natural. Para nosotros no es algo de susto, es nada más de alarma, voltea, vamos a ver qué sucede y vamos a atender lo del paciente. Pero para un papá que no está familiarizado con ese entorno, puede llegar a ser una situación demasiado estresante. Puede llegar a ser una situación que desencadene miedo, incluso a dejar a su hijo y salirse de nuevo de la unidad de terapia intensiva. Bueno, pues partiendo de esto, en el 2014 en Madrid surge un proyecto llamado UCI, el cual predispone aquí su palabra con la H porque es humanizando los cuidados intensivos. A partir de ahí, de ese año ya se vio la importancia de ver por el paciente como un ser humano, no como un número más, no como un paciente más, sino como una persona que no solamente requiere atención patológica, sino que también requiere otro tipo de atenciones que busquen mejorar su situación emocional, su situación psicológica, incluso que prevengan el impacto que puede tener ese entorno y esa asistencia sanitaria después de que salen de la unidad de cuidados intensivos. En el 2001 nace en Estados Unidos el concepto de atención centrada en la familia y el paciente, impactando significativamente en el respeto a las diferencias, incorporando la colaboración de los familiares, de los pacientes y el cuidado en el contexto familiar. Asimismo, existen diversas investigaciones que se han demostrado cómo un enfoque humanizado en el cuidado intensivo puede mejorar significativamente la experiencia del paciente y la familia. ¿Han escuchado ustedes del concepto del estrés postraumático? Bueno, generalmente estamos acostumbrados a escuchar el estrés postraumático después de un accidente. Pero ¿qué sucede cuando un niño está con su madre, está con su padre, el niño se pone mal, lo ingresan a la unidad de cuidados intensivos neonatales, lo aíslan de la familia, le quitan su ropa, le colocan monitores, lo pican, le colocan catéteres? Ve al lado un paciente que murió, que todos corrieron, que todos lloraron,
que todos gritaron. ¿Qué creen que pasa con ese niño? También se hace presente el estrés postraumático. Entonces, el cuidado humanizado en la terapia intensiva pediátrica pretende incorporar todas estas cuestiones también a la asistencia sanitaria, no únicamente la parte de deja mejorar su presión arterial, deja mejorar su estado general respiratorio, deja mejorar sus crisis convulsivas, no, deja mejorar también ese miedo, esa ansiedad, esa angustia que siente el paciente al estar simplemente hospitalizado en esa unidad de cuidados intensivos. Y como bien lo dice la evidencia, se han hecho estudios en el cual se han analizado casos de cómo reaccionan estas personas después de que salen de la terapia intensiva, después de que sí estuvieron cerca de sus padres y después de que no estuvieron cerca de sus padres, en lo cual destaca la importancia de que un familiar esté en la mayor parte posible cerca de ellos para ellos sentirse con contención emocional. Otra evidencia documenta cómo en los últimos años el aumento de la supervivencia al implementar las unidades de cuidados intensivos, pues ha avanzado. Pero esto también a su vez, pues genera que exista más alto índice de pacientes con secuelas, no solamente físicas, sino también psicológicas y cognitivas. Nosotros tenemos que tomar en consideración que el hecho de que los padres se incorporen a la unidad de cuidados intensivos pediátrico no solamente va a favorecer en prevenir sus miedos, su ansiedad, mejorar su situación de recuperación y prevenir secuelas postraumáticas de la unidad de cuidados intensivos, sino que también va a tener un alto impacto en el cuidado del paciente, porque el paciente pediátrico depende totalmente del cuidado de los padres. Entonces, hay pacientes que cuando salen de la terapia intensiva, pues requieren todavía mantener cuidados en casa. El hecho de que ellos estén cerca también nos va a ayudar a que ellos se capaciten sobre cómo tener la higiene del paciente, cómo movilizar a su paciente, cómo alimentar a su paciente, cómo medicar a su paciente. Enfermería también se ocupa dentro de los procesos de atención sobre la educación y capacitación a los padres para la asistencia a sus propios hijos. Entonces, esto también pues tiene un gran beneficio. La mayoría de las unidades de cuidados intensivos en la actualidad son unidades cerradas, en la cual los ciclos de visita están normados por horarios. Efectivamente, al ser una unidad de atención que requiere cuidados especializados, críticos, en el cual vemos pacientes que están muy graves, hay muchas ocasiones en que, bueno, pues tendríamos que pensar en cómo reestructurar esta organización de la familia, el paciente y la unidad para que, no sé, por ejemplo, en una reanimación neonatal, el papá, pues en ese momento permita que el personal haga su trabajo y el papá espere con un poco más de tranquilidad mientras ese proceso se realice. Pero esto no quiere decir que nosotros debemos de dejar aparte la comunicación. La comunicación estrecha que tenemos que tener con los padres, ¿para qué? Para hacerles saber en todo momento cuál es la situación de su paciente, cuáles son los riesgos que tiene, lo que le puede pasar y si pasara que el paciente cae en un paro cardiorrespiratorio, hacerle saber que necesitamos un espacio para dar la asistencia médica de la mejor manera posible para que su hijo esté bien. Muchas veces optamos por decirle al paciente, sálgase, sálgase, pero no le explicamos qué sucede. Nosotros sí sabemos qué sucede. Nosotros sí sabemos qué tenemos que hacer, pero ellos no están familiarizados con todo eso. Ellos pueden pensar que el niño se murió en ese momento. Y imagínate tú como padre, o como familiar de una persona en estado crítico, estar esperando en la puerta durante media hora o una hora a que alguien salga y te diga si murió o no murió, si mejoró o no mejoró, o qué fue lo que pasó. Es una angustia tremenda. Entonces, nosotros tenemos que centrar el cuidado de enfermería en un punto donde se incluyan también esos aspectos de empatía. ¿Empatía hacia qué? Hacia las necesidades emocionales del paciente y la familia. ¿Empatía hacia qué? Hacia la importancia que tiene que el padre esté enterado de lo que sucede, que el padre se haga partícipe también de lo que su hijo requiere. ¿Para qué?
pues para que ese paciente pueda salir a flote con una mejor expectativa en cuestión del cuidado que le van a dar en casa, para que el padre se sienta motivado, se sienta emocionalmente fuerte para poder hacer fuerte a su paciente y para poder estar ahí en la unidad de cuidados intensivos, pues no lo sé, a lo mejor de 8 días hasta 2, 3 meses que puede pasar. Todos los procedimientos a los que se someten a los pacientes en la unidad de cuidados intensivos pediátricos en su mayoría son dolorosos, en su mayoría son invasivos, invasivos a tu integridad. ¿Qué te pasa, por ejemplo, cuando tú estás en una terapia, bueno, en un hospital? No sé si a alguien de ustedes les ha tocado la experiencia, pero bueno, cuando tú llegas a un hospital y te dicen te vas a quedar aquí en observación, te ponen un suero. Hay quienes somos más miedosos para los piquetes que otros. Entonces, el simple hecho de ponerte un suero puede ser algo muy angustiante para ti. Puede ser algo que a ti te genere ansiedad, estrés, que te genere dolor. O incluso si tú eres muy sensible al dolor, te genere dolor mucho más arriba del que pueda sentir otra persona. Entonces tenemos que ser empáticos también con eso y comprender que el manejo del dolor, el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad, el cuidar el entorno en general, tiene alto impacto en la forma que nosotros vemos las cosas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que llegamos a un restaurante en donde está una señorita en la puerta y la persona nos está esperando? La persona se presenta con nosotros, la persona nos dirige hacia nuestra mesa y una vez que sabe que estamos ya ahí cómodos, se retira. ¿Y cuántas veces ha pasado que estamos esperando en la puerta, nadie nos dice si ya hay un lugar disponible, nadie nos dice en dónde nos podemos sentar, nos hace falta una silla, volteamos a todos lados y nadie nos hace caso? Pues en la terapia intensiva o en cualquier unidad hospitalaria pasa lo mismo. Cuando tú sientes que alguien voltea y te ve a los ojos y te dice cómo te sientes, cómo te llamas y se presenta contigo, te sientes distinto a comparación cuando llegan y te sientan y te dicen aquí espérate y ahorita vengo y pasa la gente y nadie te dice nada. Y luego pensamos también que hay procedimientos que pueden ser muy dolorosos o muy incómodos para nosotros y de repente es todo mundo agarre lo fuerte, deténgalo para que pueda permitir que se realice el procedimiento. Pero nadie está pensando en lo que está sintiendo esa personita. Nadie está pensando en qué siente esa personita de miedo, o cómo podemos nosotros trabajar esa emoción para que esa personita se sienta segura, para que esa personita coopere. Efectivamente, no todos los niños van a cooperar, pero sí va a cambiar bastante la actitud del paciente y las repercusiones futuras físicas y emocionales que va a tener ese paciente en la forma que nosotros abordamos cada uno de los momentos de atención. Aquí hago una pregunta: ¿cómo humanizar los cuidados intensivos y cuál es ese impacto que tiene en la asistencia médica? Bueno, pues existen algunas sugerencias como es tener USIN o UTIM con puertas abiertas. Es decir, no limitar a los padres a un horario específico para entrar a ver a sus hijos. Decir que allí hay la oportunidad de que pueda estar papá o mamá todo el tiempo acompañando al niño. Eso le va a permitir a la madre estar más tranquila, al niño obviamente más tranquilo, ser más cooperador y de esta manera pues vamos a tener también hasta menos carga y si lo analizamos de esa manera, también el personal que se involucra en la atención de la unidad de cuidados intensivos pediátricos podrá estar más tranquilo, más enfocado en la asistencia de ese paciente. Tener una comunicación efectiva. Los niños requieren que nosotros les hablemos en tonos y con palabras diferentes de acuerdo a su edad. También tenemos que tomarlo en cuenta. No nos va a poder entender un niño de 2, 3 años igual que un adolescente de 16 años. Entonces tenemos que nosotros utilizar también un lenguaje que sea apropiado para el paciente y tenemos que tener una comunicación constante con los padres porque ellos son una fortaleza también en este aspecto. El bienestar del paciente, pues involucrando no solamente el bienestar físico, sino el emocional, el psicológico.
Presencia y participación de los familiares, como ya lo habíamos mencionado, el hecho de que ellos estén presentes, el hecho de que ellos participen en el cuidado y la atención del niño, pues también genera habilidades y destrezas que pueden ayudar para que en casa pues también ellos lo puedan hacer mejor. Infraestructura humana, no vamos a tener la misma infraestructura para una terapia intensiva adulta que para una terapia intensiva pediátrica. Actualmente, todas las terapias intensivas están elaboradas en base a normativas y estructuralmente cubren requisitos normativos, pero no cumplen todas, o en su mayoría no cumplen otros criterios que son también relevantes en cuestión de la estimulación visual, la estimulación auditiva, el confort del niño, la autonomía del niño, la presencia del familiar acompañándolo al niño. Entonces, pues yo creo que es un momento de voltear también nuestros ojos hacia ese punto para que podamos utilizar un cuidado con un enfoque humanizado y no solamente un enfoque de atención a la patología que tiene nuestro paciente. El manejo y seguimiento del síndrome post, UCI, aquí hay que pues prevenirlo, pero también manejarlo y después que salen, dar el manejo de continuidad o seguimiento en la consulta y también incorporar protocolos para atención en el cuidado al final de la vida. Bien, entonces, la unidad de cuidados intensivos pediátricos de puertas abiertas soporta las necesidades emocionales y psicológicas de la familia. Favorece el proceso de enseñanza, acompañamiento y vínculo efectivo entre la familia y los cuidadores mediante la presencia y la participación de ellos. En la parte de la comunicación, pues la comunicación debe de ser efectiva y asertiva. También, a ver, niño, te tenemos que picar y tienes que cooperar. Es un niño de 2 años. ¿Podrá entender que eso es importante en este momento? Yo creo que también tenemos que buscar las palabras que puedan ser asertivas para que el niño pueda entender lo que está sucediendo y por qué lo tenemos que hacer. Comunicación con el paciente y la familia. Sé que, bueno, en lo que es la parte de la atención de la medicina crítica, enfermería tiene un papel en cuestión de información y el médico tiene otro papel en cuestión de información. Muchas veces no podemos decir todo nosotros, tendrá que decirlo el médico, pero no tenemos que ser tan fríos o tan secos al decir, yo no le puedo dar esa información, yo no le puedo decir nada. Mire, en este momento yo lo único que le puedo decir es que su hijo pues ya está comiendo, vamos a ver cómo sigue. El médico le dirá la información completa. Mire, en este momento yo le puedo decir que su hijo continúa con una asistencia al ventilador, que su hijo todavía depende de ese ventilador, pero más tarde le van a dar la información completa. Sí, ser empáticos, responder algo dentro de nuestros limitantes, algo dentro de nuestro proceder de enfermería, pero responder algo. Sí, mostrar interés sobre la preocupación de la familia, mostrar interés sobre la preocupación del padre, del tío, del abuelo. Sí, eso es muy importante. La falta de comunicación incrementa la ansiedad y el miedo. Entonces, nosotros podemos comunicar cosas que a lo mejor no son la totalidad de la información, pero sí le generan tranquilidad a la familia al saber que, bueno, pues no ha cambiado nada, todo continúa igual, o al saber que se ha pensado en retirar el ventilador y la evolución y la respuesta se les va a decir enseguida por el médico, pero se les dio ya una información, se les quitó la ansiedad, el miedo, ya saben qué es lo que está sucediendo con su hijo. El bienestar del paciente involucra lo que es el bienestar físico y psicológico. Promover la autonomía del paciente es muy importante. En el bienestar del paciente, nosotros, como parte de la asistencia de enfermería, tenemos que ser educadores, capacitadores y tenemos que promover a facilitar todas los mecanismos o las condiciones para que el paciente pueda ser autónomo, para que empiece a incorporar su vida a la normalidad lo más pronto que se pueda. Esto obviamente dentro de las posibilidades de cada paciente, ¿verdad? Porque vamos a tener pacientes que pues
cuenten con alguna secuela o cuenten con alguna limitante que requiera la intervención de otros profesionales que nos apoyen también en eso. Por ejemplo, podríamos requerir el apoyo de fisioterapeutas que nos ayuden a que su adaptación y su recuperación sea más rápida. ¿Por qué? Porque pues vamos a tener nosotros, por ejemplo, pacientes que puedan estar intubados hasta 15, 22 días y después de 15, 22 días de estar intubados, de no tener una movilidad continua, de no tener una autonomía en sus movimientos corporales, pues la fuerza también se pierde, ¿verdad? El tono también se pierde. Entonces, el querer que se adapte a comer nuevamente solo, que se adapte a vestirse nuevamente solo, que se adapte a caminar nuevamente solo, pues en muchas ocasiones tiene que ser con el apoyo, la asistencia de otra especialidad. El bienestar ambiental y el descanso nocturno, esta es una parte muy importante. También tenemos que trabajar con musicoterapia que nos puede ayudar pues a que se mantenga la relajación del ambiente, a que los niños pues estén más tranquilos, tengan un descanso más profundo. También podemos emplear protocolos de intervención mínima en la cual nosotros organicemos todas nuestras actividades para tocar al bebé o tocar al niño, al lactante, al adolescente, en el momento realmente necesario para que él pueda descansar, para que él no se sienta multiinvadido, porque imagínense también cómo se van a sentir ustedes que lleguen y lo estén tocando. Una persona para checarle su corazón, otra persona para la presión arterial, al rato para revisarle la sonda, al rato para lavarle los genitales, al rato para lavarle las piernas, al rato para ponerle cambio de posición, al rato para medicarlo, al rato para alimentarlo. Entonces, es manipulación sobre manipulación sobre manipulación y también es contaminación ambiental, o sea, llega un momento en que puedes saturarte y puedes sentirte también con falta de descanso, agobiado por tanta manipulación. Entonces, tenemos que contemplar esa situación dentro también del bienestar ambiental para que el paciente se sienta más cómodo, el paciente se sienta más relajado, se sienta menos invadido, se sienta más tranquilo y podemos utilizar herramientas como lo es la música para que el paciente se sienta relajado. Ojo, la musicoterapia, dependerá también mucho de muchas situaciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos muchos pacientes críticos, es fundamental que las alarmas se programen para que las alarmas solamente estén marcando cuando realmente el paciente requiere una asistencia. Estas se deberán de ajustar en forma individualizada, de acuerdo a los parámetros que cada paciente tiene, a las necesidades de cada paciente, para que no estén pite y pite todo el tiempo. Esto nos va a ayudar a que el personal mantenga la calma porque no va a estar oyendo alarmas que no tienen sentido de ser y ruido excesivo en la unidad de cuidados intensivos neonatales, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, y el paciente podrá descansar, podrá sentirse más relajado. Y si le ponemos música aparte, de Mozart, música relajante, suavecita, el paciente se va a sentir todavía más tranquilo, más relajado, va a descansar más y el descanso también genera mejoría física. Entonces, esto también es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención. La banda suena muy bonito, pero a veces no es el lugar apropiado ni el momento para que el paciente la escuche. El síndrome post, cuidados intensivos busca prevenir y manejar las secuelas físicas y psicológicas. Aquí también es importante prevenir y manejar el estrés y la ansiedad para evitar tener el estrés postraumático. Incluso, bueno, les comparto una experiencia. Hay una persona que en alguna ocasión nos comentó que cuando iba a las tiendas como Walmart, que se oía la alarma a la entrada, su niño se estremecía y se asustaba mucho. Y esta persona, pues fue pasando el tiempo, el niño ya tenía 2 años, no entendía por qué reaccionaba de esa manera, pero tuvo la oportunidad después de regresar a la terapia intensiva con otro hijo y recordó que su hijo había estado en la terapia intensiva y que esas alarmas se escuchaban. Entonces, el niño se estremecía porque vinculaba el dolor de las punciones, vinculaba el desapego de su mamá, vinculaba el miedo, la ansiedad
con esos sonidos. Entonces, esto nos hace pensar que claro que tenemos que prevenir todo este tipo de cosas, prevenir el dolor, prevenir el miedo, el estrés, la ansiedad, ayudar a que el ambiente sea más armónico para nuestros pacientes, que el paciente se sienta confortado, que el paciente se sienta seguro, que el paciente se sienta tranquilo, para que de esta manera el paciente pueda incorporarse no solamente físico, sino también psicológicamente a su entorno familiar y comunitario. Los cuidados al final de la vida, claro que también se tienen que incorporar. Tenemos que tener protocolos en nuestros hospitales que tengan estrictamente ya identificado las condiciones éticas en el actuar de cada una de las decisiones de los pacientes. Habrá momentos en los que los pacientes sí tienen posibilidades de vida ante todo lo que nosotros vamos a hacer, pero habrá momentos en que no es así. Y en esos momentos, pues se tiene que contar también con protocolos establecidos que nos digan bien cuándo es el momento de parar a esa asistencia sanitaria, cuándo es el momento de tomar una decisión ética y no de continuar con una asistencia médica. También es importante que exista un equipo multidisciplinario que participe en la contención emocional de los familiares. Nosotros como personal tenemos que ser empáticos, permitirles que estén ahí presentes la mayor parte del tiempo. A quien no le gustaría despedir a su hijo hasta el último momento y sin separarse ningún segundo de con él. Y bueno, no todas las personas tenemos la misma facilidad de trabajar nuestras emociones y afrontar las situaciones de dolor. Entonces, pues dentro de este equipo multidisciplinario también sería muy importante que se incluya personal especializado de psicología que pueda también favorecer a la forma en que enfrenta esta familia esta situación de final, del final de la vida o también pues que pueda buscar de qué manera puedan contener esa emoción tan dolorosa. Infraestructura humanizada. Al hablar de infraestructura humanizada, bueno, pues el simple hecho de que exista un color suave, un color agradable para los niños. A veces los adultos preferimos, no sé, como parte de nuestra tranquilidad, estar en una habitación blanca donde no exista sobreestimulación de colores. Pero en los niños es distinto. En los niños, el hecho de tener colores en las paredes puede influir en su estado anímico en una forma impresionante. El hecho de ver imágenes, por ejemplo, de Winnie Pooh, de Mickey Mouse, de imágenes de caricaturas, los puede estimular a sentir que están en un área de confort, incluso sentirse que están en su propia casa. El sentir que ahí está la mamá, que el color de la pared tiene un color agradable, su color favorito, con su personaje favorito, el hecho de que le permitan tener a su juguete favorito, el hecho de que le permitan tener a su cobija favorita, hace la diferencia abismal en la forma en que el paciente va a responder a todo lo que nosotros hagamos. Hay comunicación verbal y no verbal. El decir que el niño tiene miedo y que yo llegue como enfermero y le dé su oso favorito o le dé su cobija favorita, esa cobija que no se separa él de ella para dormir. Él duerme con esa cobija todo el tiempo. Hace que esa comunicación no verbal genere un vínculo de amistad, un vínculo de serenidad, un vínculo de confianza que le va a permitir que también nos permita un poquito más asistirlos. Existen grandes beneficios en el cuidado humanizado en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Uno de los principales es mejorar la calidad de atención. Otros beneficios, pues, es la promoción de la comunicación efectiva. Al brindar un ambiente acogedor y empático, el paciente se siente más cómodo, eh, mm, menos preocupado, sus síntomas de la enfermedad también mejoran al sentirse más tranquilo, más sereno, y esto nos permite una evaluación más precisa de su estado de salud, facilita la toma de decisiones, y también, bueno, pues nos permite que el tratamiento
avance o mejore en el paciente. El cuidado humanizado pone énfasis en la importancia de establecer una relación de confianza y empatía. Si el paciente no nos tiene confianza, ¿cómo va a permitir que nosotros le lavemos sus genitales? Si el paciente no nos tiene confianza, ¿cómo va a permitir que yo lo desvista y lo cambie? Si el paciente no me tiene confianza, ¿cómo va a permitir que yo le dé sus medicamentos? Yo tengo que generar ese vínculo con el paciente que me haga que él confíe en mí, que él se siente identificado conmigo y que él me permita asistirlo. Asimismo, la familia. Si la familia siente esa confianza en mí, siente esa empatía que yo le hago sentir, entonces él participará también más en la ayuda que me va a otorgar para que el paciente me permita la asistencia. Esto implica escuchar activamente las preocupaciones, las necesidades, las preferencias, todo lo que el paciente necesita para que se adapte a esa unidad de cuidados intensivos. Como recomendación general, en la parte emocional, yo les voy a recomendar el fomentar el acompañamiento continuo de los padres. Sé que pues aún no todas las unidades son unidad de cuidados intensivos a puertas abiertas, pero sí podemos buscar la manera de trabajar en ello y ver que los tiempos que ellos están ahí sean los que más se aprovechen para que ellos puedan estar más tranquilos, para que ellos puedan vencer sus miedos y los pacientes se queden más tranquilos. Adaptar nuestro lenguaje y posición corporal. También la posición corporal dice mucho de nosotros, cómo nos movemos, cómo les hablamos, cómo los miramos. Los pacientes pediátricos son muy sensibles a nuestros movimientos corporales. Ellos, con los movimientos que nosotros hacemos y la forma en que les hablamos, pueden sentir confianza, pueden sentir miedo o pueden sentir pena. El paciente pediátrico tiene derecho a ser tratado con tacto y con educación, ¿sí? No porque, ay, es un niño que me pateó, me berrió, me escupió, yo le voy a gritar y lo voy a maltratar. Es mi paciente y merece mi respeto. Es un niño, carece de inmadurez para comprender algunas situaciones que suceden en su entorno. Por esta razón, tenemos que ser demasiado empáticos con ellos, darles un trato digno y educado en todo momento y pensar que ellos son los niños, nosotros somos los adultos y nosotros somos quienes tenemos que tener el control de la situación. Tener en cuenta sus necesidades, sus peticiones, emociones, creencias. Yo creo en la Virgencita de Guadalupe. Bueno, señora, tráigale la Virgencita de Guadalupe. Mi hijo es muy devoto del Señor del Encino y él siente que si el Señor del Encino está aquí con él se va a sentir fuerte. Pues tráigale la imagen del Señor del Encino. Es que mi hijo es mucho de leer. Tráigale su libro favorito. Sí, mi hijo le gusta escuchar música, pero la música que le gusta no es la tranquila y hay más pacientes. Tráigale unos audífonos y su música se la pone con el celular ahí suavecito solo para él, pero le vamos a dar también lo que él necesita. Vamos a escuchar sus necesidades, vamos a escuchar sus peticiones y vamos a tratar de apoyar un poquito dentro de todo lo que está pasando con sus necesidades también emocionales y psicológicas, respetar su intimidad. Estamos muy acostumbrados a vamos a cambiar al paciente, quitamos, descobijamos, descubrimos y, oh, a lo mejor no quería que lo vieran. Y ya lo vieron todos, no solamente la enfermera y el médico, sino el paciente de al lado también. Entonces, esto es algo muy importante y principalmente pues con los pacientes un poquito más grandes que ya tienen más noción de lo que es el cuidado de su cuerpo y lo que es el sentimiento de la pena. Establecer una relación de confianza entre enfermera y paciente, siempre y en todo momento lo tenemos que tomar en consideración. En cuestión de las recomendaciones para sus necesidades físicas y el entorno, bueno, pues utilizar recursos audiovisuales, por ejemplo, pantallas portátiles para que los niños puedan ver películas, escuchar música, cantar con sus papás, generar también actividades que puedan permitirles estar alegres, estar tranquilos y estar distraídos de lo que es el tratamiento médico.
Incorporar artículos personales, como ya lo había mencionado, el peluche favorito, la cobija favorita, su juguete favorito, sus libros de colorear, si es que la situación del paciente lo permite. Los uniformes del personal médico también tienen un alto impacto. No es lo mismo que se acerque una enfermera o un médico con un color azul oscuro o un color negro que con una filipina de Mickey Mouse, una filipina de las princesas. En verdad, la forma en que te voltean a ver los niños cambia. Sus ojos se les ve distintos. Yo no sé, bueno, si ustedes han tenido esa oportunidad de visualizarlo y lo han identificado, pero en lo personal me ha tocado ver que me acerco a un niño y traigo una imagen de princesa o de Mickey Mouse. ¡Ah! Mira la bella. Ay, mira Mickey Mouse. O sea, y algunos no te dicen, solo sonríen, pero cambia, sus ojos, su mirada cambia porque el entorno en el que ellos están se modifica. La parte psicológica, bueno, pues la inclusión de la familia en la toma de decisiones. Es muy importante mantenerlos a los padres cerca y también pedir su opinión ante cada decisión que tomamos. Definitivamente son sus hijos. Es algo para lo que nosotros tenemos que prepararlos y es verdad que a veces ellos desconocen algunas situaciones y médicamente pues no podrán tomar una decisión a la primera de decir sí hágalo, no hágalo. A veces necesitan información suficiente para poder estar conscientes de por qué se los queremos hacer, por qué se los tenemos que hacer y entonces den su consentimiento. Recuerden que nosotros como personal de salud somos los que estamos orientados, capacitados para saber el beneficio y el perjuicio de cada una de las decisiones médicas. Entonces somos las personas que estamos preparadas para orientar a los familiares sobre el por qué y para qué se le hace cada cosa, para que ellos tomen decisiones informadas. Proporcionar atención personalizada, cuidado, cuidar el impacto que tiene y que podrá tener el estar hospitalizado a futuro. Prevenir el aislamiento mediante el cuidado efectivo y afectivo. A veces no puede estar ahorita aquí la mamá, pero a mí no me cuesta nada dar un abrazo. No puede estar aquí la mamá, pero a mí no me cuesta nada hacer un cariño. No puede estar aquí la mamá, pero a mí no me cuesta nada alimentar a ese paciente. Entonces, esas pequeñas cositas que parecen no ser tan importantes en un paciente que pues, no sé, de repente la semana pasada estuvo bajo ventilación mecánica, en estado de choque, con crisis convulsivas, pues el día de hoy tienen un impacto grande en la asistencia médica. ¿Por qué? Porque el paciente ya salió de ahí y se está preparando para salir a la comunidad y regresar a la familia. Entonces, también tenemos que cuidar que ese paciente se sienta tranquilo, se sienta chiqueado, se sienta acogido y se sienta nuevamente incorporado. Quisiera concluir lo siguiente, pues la humanización de las unidades de cuidados intensivos es una necesidad actual. Ante la evidencia de mejores resultados en la evolución de los enfermos, mayor satisfacción en la familia y apoyo al personal de salud que labora dentro de la misma, por lo que dijimos, nos están ayudando a cambiar al niño, a bañar al niño, a contener al niño, a que esté tranquilo, a acompañar al niño. Todo eso va a tener grandes beneficios en el entorno y el ambiente laboral, en el entorno y el ambiente asistencial y en la recuperación y la incorporación familiar del paciente. La humanidad es todavía algo que hay que humanizar. Nos hace falta trabajar en ello y la verdad es que es algo muy importante. No debemos de perder el tacto de la empatía, el tacto de ser humanos ante las necesidades no solamente físicas y patológicas de nuestros pacientes, sino también emocionales y psicológicas.